Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sara Pozzi, soy oftalmóloga especialista en enfermedades de la retina y el vítreo. Y hoy voy a hablarles de dos temas muy importantes, tanto en oftalmología como en cualquier especialidad que ustedes hagan, que son la retinopatía diabética, complicación de la diabetes mellitus crónica y la retinopatía hipertensiva. Ambas patologías, diabetes e hipertensión, son frecuentes y van a encontrar en cualquier especialidad que hagan. Bueno, ¿qué es la retinopatía diabética? Y se define como una alteración de los vasos sanguíneos de la retina, de los pequeños vasos sanguíneos de la retina, y que aparece como complicación de la diabetes crónica. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se necesita tiempo de diabetes para que se desarrollen las alteraciones que vamos a ir viendo. Entonces dijimos que es una microangiopatía que afecta principalmente a las arteriolas y capilares y vénulas de la retina. Es un gran problema de salud pública porque afecta fundamentalmente a pacientes en edad comprendida entre 25 y 65 años de edad, que es la edad económicamente activa, o sea, es la etapa de la vida en donde la gente termina sus estudios, comienza a trabajar, tiene que mantener su familia. Entonces, que un paciente pierda la visión en esta etapa de la vida genera grandes problemas, no solo a nivel de la familia, sino a nivel de todo el entorno, y por supuesto es un problema en salud pública. Es la tercera causa de ceguera irreversible en el mundo. Hay muchos factores de riesgo. De todos los factores de riesgo, tal vez el tiempo de evolución de la diabetes sea uno de los más importantes. Y así vemos que si tomamos un grupo de pacientes con 15 años de diabetes, ¿sí? Entonces el 78% de esos pacientes, si son diabéticos tipo 2, van a tener algún grado de retinopatía diabética. Y si tomamos un grupo de pacientes con diabetes tipo 1, ¿sí?, de 15 años de evolución, el 98% van a tener algún grado. O sea, prácticamente todos los diabéticos tipo 1 con 15 años de diabetes van a tener retinopatía diabética. En ese grupo de pacientes con diabetes tipo 1 que tienen retinopatía, la mitad van a tener la forma grave de retinopatía, que es la retinopatía proliferativa, que es aquella que termina, si no se hace un diagnóstico precoz y un tratamiento a tiempo, termina finalmente en ceguera. Otros factores de riesgo, la edad. Sabemos que el riesgo es muy bajo en pacientes antes de la pubertad. Sobre todo eso para los diabéticos tipo 1. Ustedes saben que hay dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 es aquella que afecta fundamentalmente a pacientes jóvenes, niños y jóvenes, y entonces en estos pacientes el riesgo de desarrollar retinopatía es bajo antes de la pubertad. Una vez que se instala la pubertad, ya los cambios hormonales conllevan un riesgo mayor a desarrollar retinopatía si el paciente no tenía, o si el paciente ya tenía algo de retinopatía, esa retinopatía generalmente avanza mucho más rápido. No hay diferencia en cuanto al sexo, o sea, tanto en varones como en mujeres es igual. Un factor de riesgo también muy importante es el control metabólico, o sea, un paciente mal controlado con una glicemia alta, con una hemoglobina glicada alta, va a tener una mayor incidencia y mayor riesgo de severidad de la retinopatía diabética. La hipertensión arterial es otro factor de riesgo, o sea, esto sobre todo en pacientes diabéticos adultos, o sea, diabetes tipo 2, la mayoría de los diabéticos adultos son hipertensos también, y entonces esa hipertensión conlleva mayor riesgo a problemas vasculares, que son la base de esta patología. La presencia de enfermedad renal y proteinuria, o sea, si un paciente diabético tiene un toque renal, va a tener mayor riesgo de tener alteraciones oftalmológicas. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal y la proteinuria producen alteraciones bioquímicas, fisiológicas y hematológicas que terminan haciendo o acelerando el proceso en sí.
el riesgo anual de progresión a formas proliferativas de retinopatía diabética es del 12% en pacientes con proteinuria, contra un 2% en pacientes sin proteinuria. O sea, una vez que el diabético comienza a tener proteinuria, o sea, un toque renal, va a tener mayor riesgo de progresión. La pubertad ya había visto, pues los cambios hormonales aumentan la incidencia de alteraciones, por lo tanto el embarazo la misma cosa. Entonces, para el embarazo, sobre todo en diabéticas, mujeres diabéticas de tipo 1, ¿verdad? Esos cambios hormonales, entre ellas la secreción de hormonas sexuales, hormonas de crecimiento, alteran la presión arterial, alteran la resistencia a la insulina y una serie de cambios físico-químicos que conllevan mayor riesgo a empeorar el cuadro. El tabaco es otro factor de riesgo importante. ¿Por qué? Porque el tabaco altera el flujo sanguíneo a los tejidos. La retinopatía diabética normalmente tiene una alteración en el flujo retinal. Entonces, si esta alteración que ya hay se ve aumentada, digamos, por el tabaquismo, entonces el riesgo de complicaciones más severas es mayor. La presencia de dislipidemia, aumento de colesterol y triglicéridos, también hace que el edema macular, que es una de las complicaciones que conducen a la disminución visual en estos pacientes, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la hiper, ya sea colesterolemia o hipertrigliceridemia, facilita la producción de estos exudados duros. Después vamos a ver qué son los exudados duros. Entonces hay más exudados duros que son lípidos extravasados que salen de la pared, que atraviesan, digamos, la pared vascular y se localizan en el espacio extravascular en la retina. Estos exudados aman el área macular, que después vamos a ver, y entonces comienzan a producir disminución visual. No me aparece esta. No aparecen las imágenes, no sé por qué. Bueno. Los factores demográficos son poco claros. Hay lugares geográficos, digamos, que tienen más pacientes con retinopatías más severas, pero no hay una relación muy clara con eso. Los factores genéticos tienen mucha importancia y eso se determinó sobre todo viendo que gemelos idénticos normalmente tienen un desarrollo similar de la retinopatía diabética. También los factores genéticos probablemente explican por qué hay pacientes con mal control clínico de la glicemia, o sea, pacientes que mantienen glicemias de 300, 400 miligramos por ciento, y sin embargo tienen complicaciones oftalmológicas mínimas, y en cambio hay otros pacientes con buen control clínico que mantienen su glicemia dentro de parámetros normales y sin embargo tienen complicaciones muy severas. O sea, evidentemente hay un factor genético predisponente. Lo cierto y lo concreto es que la hiperglicemia crónica conduce generalmente a la aparición de la retinopatía diabética y se producen variaciones tanto por factores genéticos como por factores adquiridos. Y en la patogénesis, ¿qué es lo que hace que se produzca la retinopatía diabética? Uno de los elementos más importantes es el daño de la pared vascular producida por el metabolismo alterado de la glicemia. Hay un engrosamiento de la membrana basal del endotelio vascular, hay una lesión directa de las células endoteliales, hay alteraciones a nivel de los hematíes, o sea, los glóbulos rojos tienen una deformabilidad alterada, o sea, se vuelven más rígidos los glóbulos rojos, entonces se deforman menos y muchas veces obstruyen pequeños capilares y hay un aumento de la adhesividad plaquetaria. Todo esto altera el flujo sanguíneo retinal y conduce generalmente a oclusiones vasculares.
¿sí? Y entonces se produce la isquemia, o sea, la falta de irrigación de los tejidos y entonces el comienzo de toda la cascada de alteraciones que llevan finalmente a la producción de las lesiones. Por otra parte, hay una pérdida de los pericitos. Los pericitos son las células de sostén de la pared vascular. Entonces, esos pericitos dañados hacen que la pared se vuelva muy frágil y comiencen a aparecer estas pequeñas dilataciones saculares a nivel de los vasos, que son los microaneurismas. Entonces, finalmente, los vasos muy alterados y los microaneurismas comienzan a funcionar como si fueran un colador, o sea, todo lo que está circulando dentro del vaso sanguíneo comienza a salir afuera, sale plasma y entonces hay edema, salen lípidos y se forman estas manchas amarillas. Esto amarillo que ustedes ven acá es la mancha de lípido que forman los exudados duros. Entonces los exudados duros son exudados verdaderos y representan la extravasación de lípidos, ¿sí? Al espacio extravascular, digamos. Todas estas alteraciones ya citadas producen una hipoxia. Dijimos que los vasos sanguíneos comienzan a obliterarse, entonces hay una hipoxia en la retina. La hipoxia genera la formación de una sustancia vasoformadora, dice acá, que es una sustancia, el factor de crecimiento del endotelio vascular, y entonces eso produce lo que llamamos neovascularización, o sea, hace crecer la retina hipóxica, hace un llamado SOS. SOS produce factor de crecimiento del endotelio vascular y aparecen venas anormales creciendo, tratando de suplir esa vascularización, esa isquemia, esa necesidad de oxígeno, pero al mismo tiempo ese crecimiento vascular es un crecimiento anómalo, no siguen un patrón y entonces comienzan a neovascularizar el iris y se forma lo que se llama la rubeosis del iris. ¿Qué es la rubeosis del iris? Entonces es la neovascularización del iris. Normalmente cuando nosotros miramos en la lámpara de hendidura, o sea, en el microscopio el iris, en el iris no se deben ver vasos sanguíneos. Entonces los vasos sanguíneos comienzan a aparecer a nivel del iris. Crecen desordenadamente, taponan los conductos de drenaje que se encuentran aquí en la base del iris, ¿sí? Los conductos de drenaje del humor acuoso, y entonces aumenta la presión y aparece una complicación grave que es el glaucoma neovascular. O la vasoproliferación aparece a nivel de la retina y entonces pasamos a una fase de la retinopatía que se llama proliferativa. Después vamos a hablar de la clasificación. Entonces, la retinopatía proliferativa es una de las formas severas que conducen a la ceguera. ¿Cuáles son las lesiones básicas que produce la retinopatía diabética? Después vamos a ver fotografías, pero para que ustedes sepan, así en general, son los microaneurismas, que ya vimos que son dilataciones vasculares a nivel de los pequeños capilares, hemorragias intrarretinianas, exudados que pueden ser duros y blandos. Ya hablamos que los exudados duros son la extravasación de material lipídico, ¿sí? O sea, son exudados verdaderos, y los exudados blandos en realidad se llaman también manchas algodonosas, no son exudados verdaderos, representan la isquemia que después vamos a ver. Arrosariamiento venoso, que no es más que una alteración en la luz de los vasos, o sea, los vasos sanguíneos se dilatan y se contraen sucesivamente, entonces forman como un rosario. Y la aparición de anormalidades microvasculares intrarretinianas, que es la dilatación de los pequeños capilares que normalmente no son visibles y que se hacen visibles cuando hay una isquemia importante y son, digamos, indican que hay una proliferación neovascular en puerta. Entonces, podemos clasificar la retinopatía diabética en dos grandes grupos, una forma no proliferativa y una forma proliferativa. La diferencia está en que en la no proliferativa todavía no hay vasos anormales. Esta puede ser leve, moderada o severa, y la proliferativa que ya tiene formas neovascularización. Voy a mostrar después las imágenes para que se entienda más.
Hay una clasificación que es una escala de severidad de la retinopatía diabética en donde divide, como habíamos dicho, habían dos grandes grupos, una no proliferativa y una proliferativa. La no proliferativa puede ser no aparente, que en realidad es, digamos, un fondo de ojo normal. Una retinopatía no proliferativa leve cuando hay solo microaneurismas en el fondo de ojo. O sea, yo veo un microaneurisma y puedo decir que mi paciente tiene retinopatía leve. Una retinopatía diabética no proliferativa moderada cuando ya hay hemorragias, o sea, a más de microaneurismas vemos hemorragias, y las hemorragias no son más que 20, o sea, tiene que haber menos que 20 hemorragias para que yo hable de una retinopatía moderada. Y una forma proliferativa en donde tenemos hemorragias que son 20, o sea, más de 20 hemorragias en los 4 cuadrantes. Puede haber el arrosariamiento venoso en 2 de los cuadrantes o la aparición de anormalidades microvasculares intrarretinianas en un cuadrante. Cuando yo ya tengo neovasos evidentes, hablamos de una forma proliferativa. Entonces, en la forma proliferativa, esos neovasos, esas venas anormales que crecen como son frágiles, pueden sangrar y pueden llevar a la producción de hemorragias vítreas o hemorragias prerretinianas que complican el proceso y terminan finalmente produciendo desprendimientos de retina. Entonces, para que ustedes recuerden la anatomía de la retina normal con la papila, que es la cabeza del nervio óptico. El nervio óptico, ustedes saben que es el cable que conecta el ojo con el cerebro, ¿ok? Entonces, esta es la cabeza del nervio óptico. Del nervio óptico salen los vasos sanguíneos que forman unos arcos vasculares, ¿sí? El arco vascular temporal, digamos, hacia el lado de la oreja, en cuyo centro está la mácula, que es el área de mayor visión, o sea, es el área de visión de los detalles finos, ¿ok? Entonces, esta es la anatomía normal. Ustedes ven, las venas son los vasos más gruesos, las arterias son las venas más finas, ¿sí? Y el arco vascular alrededor del área visual, ¿ok? Bueno, entonces, una retinopatía diabética no proliferativa leve, dijimos que tiene solo microaneurisma. Ustedes ven acá en esta imagen, con mucha imaginación, acá se ve un microaneurisma. No sé si ven el cursor que tengo. Entonces, acá donde está mi cursor hay un microaneurisma, aquí hay otro chiquitito. Entonces, así, a grandes rasgos, si miramos rápidamente, vamos a decir que este es un fondo de ojo normal. Sin embargo, ya tiene una retinopatía leve. Este es un paciente que tiene una retinopatía moderada, donde hay hemorragias, ¿sí? Acá hay una hemorragia más evidente, hay microaneurismas, y este paciente tiene también los exudados duros, que son estos que están acá. La mácula es esta, y ustedes ven cómo los exudados rodean a la mácula. Normalmente decimos nosotros que los exudados aman la mácula, o sea, generalmente aparecen debajo de la mácula, y una de las razones, o sea, aparecen próximos a la mácula, y una de las razones es que la superficie retiniana, en realidad, en la zona foveal, la fóvea es el centro de la mácula, ¿ok? Entonces la retina tiene una superficie que en la fóvea tiene como un pocito, tiene una entrada, ¿verdad? Entonces, por esa disposición anatómica, digamos que cualquier cosa que salga fuera de los vasos sanguíneos y esté dentro de la superficie de la retina, como va a tender a ir hacia el centro de la fóvea. ¿Ok? Hay una depresión que se llama depresión foveal, y entonces esos esos exudados van y forman como estas líneas, ¿sí? Como unas líneas estrelladas alrededor de la fóvea central. Esta es una retinopatía severa, donde si nosotros contamos hemorragia por hemorragia, probablemente vamos a encontrar más de 20 hemorragias, ¿sí? Esta es la mácula, y ustedes ven que las hemorragias rodean la zona de la mácula, y aquí tenemos un exudado algodonoso, ¿sí? Es diferente. Les puse esta imagen a propósito para hacer la diferencia entre lo que es un exudado duro, que ustedes ven acá, una mancha blanco amarillenta de bordes bien nítidos, ¿sí? Aquí los exudados duros van confluyendo y forman
como unas masas amarillentas. En cambio acá, esta mancha es como más de bordes poco nítidos, ¿sí? Parece como una bolita de algodón suelta en esta zona, en esta superficie. Entonces, este es un exudado algodonoso o mancha algodonosa. Los exudados duros representan lípidos extravasados, por lo tanto son exudados verdaderos. Los exudados algodonosos se producen, son manchas que aparecen por cierre capilar, o sea, es la manifestación de la isquemia que hay en esa zona, ¿ok? Entonces no son exudados verdaderos, se llaman exudados algodonosos, pero no son exudados verdaderos, son manchas que aparecen por isquemia, ¿ok? Bueno, acá les puse unas imágenes para que ustedes vean las alteraciones vasculares. Aquí vemos el arrosariamiento venoso y ustedes ven cómo hay dilataciones y estrechamientos sucesivos, ¿sí? Aquí lo mismo, ¿sí? Hay vasos que forman como un asa omega, ¿ven? Estas son todas alteraciones vasculares y si ustedes se fijan, esta es la papila que realmente si comparamos con esta imagen, acá vemos bien los bordes de la papila y los vasos saliendo de la papila, esto es lo normal, y sin embargo acá el borde de la papila no se ve y lo que se ve es una maraña de vasos sanguíneos que son los neovasos, o sea, es la neovascularización de la papila. La neovascularización de la papila es una de las formas más graves de neovascularización y de retinopatía proliferativa. Esta imagen en blanco y negro corresponde a esta imagen, ¿sí? Y esta es una imagen de un estudio que se llama angiofluoresceínografía, que después vamos a ver, es un método de diagnóstico de la retinopatía diabética, y les puse solamente porque muestra mucho más evidente lo que les dije, el arrosariamiento venoso. Ustedes ven acá la pared vascular bien dibujada y ven las dilataciones y los estrechamientos sucesivos, ¿ok? En esta imagen vemos también grandes áreas de isquemia, o sea, ustedes ven como en esta zona estos vasos sanguíneos que están acá es como que no tienen ramas, o sea, hay un silencio, hay una oscuridad. ¿Por qué? Porque en la angiofluoresceínografía se inyecta un colorante en la vena del brazo, el colorante circula por todo el organismo, llega a las venas del ojo, pinta las venas del ojo, ¿sí? Y entonces muestra cómo circula la sangre. Y sin embargo, en esta zona hay un tipo de gris y en esta zona hay un tipo de gris como más oscuro. Entonces muestra las áreas de isquemia, muestra las áreas de cierre capilar. Eso vamos a ir viendo más adelante. Entonces son ejemplos de cómo vemos la retina con retinopatía proliferativa y neovascularización. De vuelta acá vemos una papila cuyos bordes no se ven por la maraña de neovasos que ustedes ven acá. Esta es una papila que no tiene neovascularización a nivel papilar, pero tiene vasos sanguíneos que sangraron y ustedes ven acá un gran hematoma prácticamente, una hemorragia prerretiniana le llamamos. Esta hemorragia está por encima de la retina, porque ustedes ven acá con vaso sanguíneo, no se ve el trayecto de esta parte del vaso sanguíneo porque hay algo por delante que le tapa. Entonces, una hemorragia prerretiniana tiene un nivel líquido y esta hemorragia está por delante de la retina y por detrás del humor vítreo. El humor vítreo, ustedes saben que el globo ocular es un globito que tiene, cuya pared, digamos, es la piel del ojo por dentro, es la retina, para que ustedes entiendan, y en esa cavidad hueca hay líquido transparente que se llama humor vítreo. El líquido es tan transparente que en las fotos no se ve, ¿ok? Pero aquí hay una hemorragia y entonces esa hemorragia está como atrapada entre el humor vítreo y la retina, entonces forma este nivel, ¿ok? Entonces esta es una hemorragia prerretiniana se llama. Este es un paciente, me gusta mostrar esta foto siempre porque siempre yo les explico así a los alumnos. Este es un paciente que tiene una retinopatía proliferativa, o sea, una retinopatía muy avanzada. Este paciente, si sigue sangrando, esto va a subir, va a tapar el área visual, el paciente va a quedar sin visión. Sin embargo, este paciente acá tiene una visión de 20/20, o sea, si es un paciente diabético que no se controla, este paciente va a estar viendo 20/20 hoy y si mañana sangra mucho, mañana va a estar ciego.
Entonces, ¿cómo no tenemos que guiarnos por la visión del paciente? O sea, todo paciente diabético tiene que ser examinado buscando signos de retinopatía antes de que la visión baje. Finalmente llegamos al desprendimiento de retina, ya cuando los neovasos crecen. Acá hay un esquema, perdón, este es un esquema que muestra cómo los vasos anormales comienzan a proliferar e inicialmente proliferan siguiendo el trayecto de la retina y después van subiendo. Acá ustedes ven cómo suben hacia la cavidad del vítreo y se atajan por el vítreo y van subiendo, ¿ok? Entonces, a medida que van subiendo, hay una proliferación fibrosa también, o sea, los vasos sanguíneos se convierten en unas, como unas piolitas, ¿verdad? Unas piolitas fuertes que estiran y traccionan la retina. Ustedes ven acá cómo van apareciendo estos pliegues. La retina se va deformando y es la razón por la cual termina desprendiéndose, o sea, la retina se despega de su lugar. Esta es una imagen que muestra una retina desprendida, la papila debía estar acá y sin embargo acá no se ve porque hay una desorganización completa de la retina. Esta es otra imagen de un paciente con retinopatía proliferativa, donde acá se ve la papila, no se ven los detalles finos porque hay una hemorragia leve y ustedes ven acá una parte, un tejido fibroso que en realidad es fibrovascular que sigue más o menos el trayecto de las arcadas vasculares y eso va creciendo hacia la cavidad del vítreo y va traccionando y deformando la retina. Lo ideal es que nuestro paciente no llegue a esto, podemos evitar si hacemos el diagnóstico precozmente. Entonces, solo para recordar, habíamos dicho que la retinopatía diabética se clasifica en una forma no proliferativa, que puede ser leve, moderada y severa, y en una forma proliferativa, ¿sí? Y que también la parte de la retinopatía diabética es el edema macular. Entonces, cuando nosotros hablamos de la clasificación, hablamos de no proliferativa y proliferativa y de presencia o no de edema macular. El edema macular es independiente de que la retinopatía sea leve, moderada o severa, ¿ok? Yo puedo tener una retinopatía, por ejemplo, les voy a poner la imagen acá. Este es un paciente que tiene una retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo y sin embargo la mácula, ustedes ven, yo les dije, este es un paciente que tiene 20-20, o sea, no hay edema macular. Por eso hablamos de que la clasificación del edema macular es independiente de que la retinopatía sea leve, moderada o severa. ¿Ok? A su vez, el edema macular puede ser leve, moderado o severo. Y eso depende, ¿a qué le llamamos edema macular? El edema macular es el engrosamiento retiniano y presencia de exudados en el área macular. ¿Ok? Entonces, se habla de un edema macular leve cuando el engrosamiento y los exudados están lejos del centro de la fóvea, ¿sí? Se habla de un edema macular moderado cuando están próximos. Acá, por ejemplo, estos exudados duros están próximos al centro y se habla de un edema severo cuando el engrosamiento retiniano afecta ya el centro de la fóvea. Si nosotros comparamos estas dos imágenes, los dos pacientes tienen edema, solo que en esta imagen, donde ustedes ven mi cursor, ustedes ven que no hay la anatomía normal de la fóvea, de la mácula, que es una zona más oscura, ¿sí? Acá no se ve. ¿Por qué? Porque hay un edema difuso, o sea, toda la retina tiene un color como grisáceo, ¿sí? Entonces, sabemos que la mácula está acá, pero no se ve el área más oscura de la mácula. O sea, este es un paciente que tiene un edema severo. ¿Qué síntomas van a tener nuestros pacientes diabéticos? Inicialmente en la retinopatía diabética no hay síntomas y eso es lo más importante. Por eso les decía, todo paciente diabético tiene que ser encaminado para ser evaluado. ¿Por qué? Porque un paciente puede tener una retinopatía muy avanzada y si no le afecta la mácula, generalmente los síntomas están ausentes. Después, ¿qué es lo que ocurre? Comienza una disminución de la agudeza visual que inicialmente es progresiva, o sea, es un paciente que ve menos y cada día que pasa, cada semana va a ir viendo de a poquito cada vez menos y de repente hay una disminución súbita.
¿sí? Es el paciente que yo les dije que hoy ve, puede leer y se despierta al día siguiente y no ve nada. ¿Ok? Entonces, inicialmente no hay síntomas, comienza después con una disminución progresiva y generalmente termina con una disminución súbita. Importante saber que en la diabetes, y recuerden, le estoy hablando de diabetes, no de retinopatía diabética, ¿sí? En la diabetes, la disminución visual puede ser transitoria o puede ser permanente. Me disculpan acá que hubo una desorganización de mi presentación. Pero bueno, la disminución visual transitoria es aquella en donde el paciente ve un poquitito menos hoy, a lo mejor al día siguiente se despierta y ve mejor si el paciente tiene una fluctuación visual. Y esa fluctuación visual o disminución transitoria en general se relaciona a la presencia de alteración en la glicemia. O sea, si mi paciente hoy se despierta con hiperglicemia, probablemente va a haber menos. ¿Por qué? Porque esa hiperglicemia produce en el paciente algo que se llama miopía transitoria. El aumento de la glicemia, del azúcar en la sangre, hace que una estructura en el ojo que se llama cristalino se embeba de líquido, o sea, absorbe líquido, ese cristalino se abomba y produce algo que se llama miopía transitoria, y la miopía hace que el paciente vea poco de lejos, o sea, no puede enfocar bien de lejos, entonces ve menos, ¿sí? Al día siguiente la glicemia está bien, el paciente ve bien de vuelta, entonces esa es una característica muy frecuente que se ve en pacientes diabéticos, la fluctuación visual o la disminución transitoria de la visión. Y la disminución visual que es permanente generalmente indica un compromiso de la mácula, ¿ok? Por ejemplo, como ven ustedes acá, este es un paciente que tiene edema macular porque tiene engrosamiento retiniano y porque tiene exudados duros alrededor de la mácula. ¿Ok? Entonces, cuando la mácula se compromete, la disminución visual ya es permanente y es progresiva, o sea, cada vez el paciente va a ir viendo menos si no se hace tratamiento. Ahí se desorganizó todo esto acá. Bueno, entonces, ¿qué tratamiento vamos a hacer? En las etapas iniciales de la retinopatía diabética no hacemos tratamiento específico, sí, o sea, indicamos al paciente un control estricto de la glicemia, hacemos una nota dirigida al clínico o al diabetólogo del paciente para que este médico, o sea, el encargado del control del paciente lo haga, o sea, que haga un control bien estricto y indicamos al paciente el control periódico de fondo de ojo. Y esto es muy importante, cada cuánto vamos a ver a nuestros pacientes y cuándo haríamos el primer control de fondo de ojo. Bueno, habíamos dicho que tenemos dos tipos importantes, dos grandes grupos, digamos, de diabéticos. Los diabéticos de tipo 1, que son los diabéticos más jóvenes, que son insulino dependientes, y los diabéticos tipo 2. Ustedes saben que la forma de presentación de estos dos tipos de diabetes es muy diferente. Por ejemplo, la diabetes tipo 1, la diabetes insulino dependiente, que generalmente ocurre en niños y jóvenes, es una diabetes de presentación súbita, o sea, violenta. El paciente tiene síntomas y el médico puede saber exactamente en qué momento comenzó la diabetes del paciente, porque el paciente comenzó con sus síntomas un día X, ¿ok? En cambio, la diabetes tipo 2 es de inicio solapado. Si un paciente no se hace controles periódicos de la glicemia, muchas veces la diabetes puede pasar desapercibida años. ¿Por qué? Porque cuando el paciente comience a tener complicaciones, va a tener molestias y se va a hacer sus análisis. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que cuando estamos frente a un diabético tipo 1 que viene con una orden de evaluación o viene para una consulta y nosotros le preguntamos, ¿hace cuánto sos diabético? Y el paciente me dice, soy diabético hace un año. Puedo no preocuparme tanto. ¿Por qué? Porque sabemos que para no preocuparme tanto de la retina, le estoy hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que aparezca la retinopatía diabética vimos que necesitábamos
tiempo. En general se necesitan unos 5 años para que comiencen los primeros signos de la retinopatía diabética. Entonces podemos esperar, digamos que para hacer un primer control buscando retinopatía, ¿sí? A los 5 años, ¿ok? Sin embargo, en un diabético tipo 2, en quienes generalmente no sabemos cuándo comenzó la diabetes, o sea, hecho el diagnóstico de diabetes, debemos hacer el primer fondo de ojo. Y esto es muy importante que ustedes sepan. Entonces, primer fondo de ojo en un paciente con diabetes tipo 2, vamos a hacer al diagnóstico. En cambio, en un paciente diabético tipo 1 a los 5 años. Sin embargo, algo que es importante recalcar aquí es que un examen oftalmológico debería formar parte del examen, o sea, de la evaluación médica de rutina de cada persona. O sea, lo ideal es que cada persona una vez al año se haga un chequeo completo y debe incluir un chequeo oftalmológico. Pero cuando hablamos de buscar retinopatía diabética, entonces el primer control para buscar retinopatía diabética en la diabetes tipo 1 es a los 5 años. Se entiende eso, ¿verdad? Eso es muy importante que entiendan. Entonces, en las etapas iniciales dijimos que vamos a controlar la glicemia, vamos a indicar controles periódicos del fondo de ojo y ya en etapas un poco más avanzadas vamos a hacer o tratamiento láser o tratamiento con antiangiogénicos o la vitrectomía, que es la cirugía que se indica cuando hay hemorragias vítreas o desprendimientos de retina. Entonces, este es un ejemplo que yo les puse acá de un paciente diabético con maculopatía. Acá tenemos exudados duros y tenemos engrosamiento retiniano, porque ustedes ven que la mácula, que es una zona oscura, es más oscura en esta zona que en esta. O sea, el paciente tiene un edema. Y entonces fue tratado con láser y esta es la imagen, la misma, el mismo paciente después de su tratamiento láser. Si ustedes se fijan, hay unas pequeñas imágenes grisáceas acá que son las cicatrices de láser y entonces ven cómo disminuyeron los exudados, ¿sí? Disminuyó el edema, la fobia, o sea, la mácula es como más, tiene un color más homogéneo. Sin embargo, acá apareció una hemorragia que aquí antes no había. O sea, un paciente diabético tratado tiene que siempre hacer, o sea, el tratamiento oftalmológico, digamos, tiene que estar acompañado del tratamiento clínico también. O sea, mi paciente diabético tiene que estar con la glicemia bien controlada para que cuando yo arregle una parte no se descomponga otra, ¿verdad? Entonces necesito que mi paciente que estoy tratando oftalmológicamente haga un buen control clínico. Son dos imágenes fotografías que muestran un paciente tratado con láser. Entonces acá ustedes ven un vaso sanguíneo, una maraña de neovasos, ¿sí? Y este es un paciente que fue tratado con láser. Entonces son unas marcas de láser, ¿sí? En esta zona, estas son unas marcas recientes para que ustedes vean cómo queda el láser recién hecho. Y esta es una fotografía que muestra cicatrices de láser antiguas, son estas más oscuras, y algunas cicatrices, perdón, algunas marcas nuevas de marcas de láser, ¿ok? Bueno, el tratamiento con láser tiene algunos efectos secundarios. Esto es importante que los pacientes sepan. Siempre que un paciente va a ser tratado, tenemos que comentarles cuáles son los efectos que podrían eventualmente aparecer, a pesar de estos efectos secundarios que a veces alteran la calidad de visión del paciente. El láser hasta hoy día es una de las pocas cosas, uno de los pocos tratamientos que permiten la estabilización de la retinopatía. Y entonces muchas veces el láser es imprescindible, a pesar de que sabemos que puede producir una pérdida de la agudeza visual de una o más líneas. O sea, mi paciente tratado con láser puede ser que termine viendo un poquito menos, pero en contrapartida no va a quedarse ciego. O sea, va a tener menor visión, va a ver menos, pero no va a perder la visión, definitivamente, ¿ok? Entonces, puede haber pérdida de la visión de una o más líneas, puede haber quemaduras en la córnea, en el iris, en el cristalino, puede haber opacificación del cristalino y formación de cataratas,
puede haber insuficiencia en la acomodación y astenopía, o sea que el paciente que esté leyendo se cansa mucho, puede haber aumento transitorio de la presión intraocular, reducción del campo visual, porque lo que hace el láser, ustedes ven estas marcas que ustedes ven acá, en realidad son quemaduras. Por lo tanto, donde se quema la retina, esa retina ve menos, ¿sí? Entonces, puede llegar a producir alteraciones en el campo visual, pero importante saber que el láser está indicado en aquellos pacientes con riesgo de ceguera si no se hace el tratamiento, ¿ok? Puede haber hemorragias prerretinianas, hemorragias vítreas, sobre todo en aquellos pacientes con mucha neovascularización, y esa es la razón por la cual algunos pacientes tratados con láser que hacen hemorragias terminan viendo un poco menos y el paciente dice, yo me hice láser y ahora veo menos. Entonces nosotros tenemos que avisar al paciente que puede ocurrir eso, y si ocurriera veríamos cómo hacer el tratamiento de las hemorragias. Si hacemos una fotocoagulación muy intensa, podemos producir neovascularización de coroides. Si tenemos, voy a poner un poquito unas imágenes que están acá. Cuando nosotros hacemos láser, por ejemplo, en una retinopatía proliferativa, hacemos que los vasos sanguíneos que ustedes ven acá comiencen a secarse y se fibrosan, y muchas veces se convierten en cuerdas como mucho más fuertes que traccionan mucho más. Entonces yo puedo, tratando de estabilizar mi retinopatía, puedo hacer que aumente la tracción y el desprendimiento de retina, y por ahí el paciente ve menos. Entonces, todo eso vamos a tener cuando hacemos tratamientos láser en periodos muy avanzados. Por eso que lo ideal es hacer controles periódicos para detectar la retinopatía y tratar en el momento oportuno, en el momento en que vamos a tener menor cantidad de secuelas y vamos a poder conseguir que nuestros pacientes tengan mejor agudeza visual final. Acá vemos lo que les estaba diciendo. Entonces, este es un paciente con neovascularización. Ven la papila, ven la maraña de neovasos. Entonces, este paciente se hizo láser. ¿Y qué es lo que pasa con el tejido vascular? El tejido vascular se seca, pero queda la fibrosis. Ustedes ven como acá se termina deformando la retina, traccionando, y entonces una retinopatía proliferativa se convierte en un desprendimiento traccional de retina. Este paciente post-láser que se deformó y se desprendió la retina fue sometido a una cirugía de vitrectomía en donde se extraen, digamos, estas fibrosis, y entonces termina el paciente acá finalmente en cómo queda post-vitrectomía. Lógicamente, estos pacientes que tratados con estos grados muy avanzados de retinopatía, por más que conseguimos restituir anatómicamente la retina, muchas veces fisiológicamente o funcionalmente estas retinas funcionan mucho menos. Funcionalmente quedan con menor capacidad visual, y entonces lo ideal es que no tengamos que llegar a esto, ¿verdad? Lo ideal es que no tengamos que llegar a la vitrectomía, porque lo ideal es tratar la retinopatía antes de que aparezcan las complicaciones y la neovascularización tan avanzada. Bueno, y básicamente es lo que les quería decir sobre retinopatía diabética. Esta imagen lo que quiere decir es que la unión hace la fuerza, o sea, nosotros como oftalmólogos no podemos hacer gran cosa si es que no tenemos la ayuda de todos los demás médicos especialistas clínicos que ven a los pacientes diabéticos, porque generalmente es el clínico o el diabetólogo el que ve antes y que tiene que encaminar al paciente y tiene que exigir muchas veces al paciente que haga sus controles oftalmológicos. Entonces, a nivel oftalmológico podemos conseguir buen resultado si el paciente es examinado a tiempo y si es tratado en forma oportuna. ¿Ok? Bueno, básicamente eso. No sé si es que alguien quiere preguntar alguna cosa. Si no, voy a pasar al siguiente tema, que es la retinopatía hipertensiva. Ok, bueno, y entonces pasamos a otra de las enfermedades sistémicas que producen importantes alteraciones oculares, que es la hipertensión arterial, ¿verdad?
Bueno, entonces la hipertensión arterial, no voy a hablar mucho de la parte general porque tal vez ustedes saben más que yo, ¿verdad? En general se habla de hipertensión arterial, una presión sistólica mayor a 140 y una presión diastólica igual o mayor a 90. La hipertensión arterial es una patología cuya incidencia está aumentando en todos los países. En Estados Unidos se habla de que hay 58 millones de personas con hipertensión arterial, es la cuarta causa de mortalidad general. La hipertensión arterial puede afectar diversos órganos, entre ellos el ojo, y en el ojo puede producir alteraciones a nivel de distintas estructuras, siendo la retinopatía hipertensiva la principal manifestación ocular, o sea, la más importante por sus implicancias, digamos. Y la retinopatía hipertensiva aparece porque hay una lesión, o sea, la presión arterial alta produce lesión de la pared vascular, produciendo vasoconstricción y arteriosclerosis. ¿Cómo se produce la vasoconstricción? Nosotros sabemos que la retina tiene una capacidad de autorregulación del flujo que es muy importante. O sea, cuando aumenta la presión arterial, para que no aumente bruscamente el flujo sanguíneo, que si ocurriera eso, un aumento brusco del flujo hacia los vasos sanguíneos, la retina va a sufrir. Entonces, la pared vascular pone en juego su capacidad de autorregulación y entonces responde con una contracción de la pared y con eso consigue mantener el flujo constante. Cuando la contracción de la pared persiste, ¿sí? Esa disminución de la luz vascular puede ser difusa, ¿sí? O puede ser focal, espasmos focales. Lo cierto es que cuando esa disminución es constante, termina produciendo un aumento del grosor de la pared vascular y disminuyendo la luz por donde circula el vaso sanguíneo. O sea, termina la hipertensión arterial produciendo una alteración en el flujo sanguíneo. La arteriosclerosis, ustedes saben, es la esclerosis de la pared vascular. Normalmente los vasos arteriolares de la retina, como ustedes ven acá, son transparentes. La pared es transparente y entonces lo que nosotros vemos es la columna de sangre que circula, ¿ok? Cuando hay una hipertensión arterial crónica, se produce una alteración a nivel de la pared vascular que normalmente, como les dije, es transparente. Hay un aumento del tejido muscular de la media, hay aumento de colágeno, hay aumento del tejido elástico de la íntima y todo eso va produciendo alteraciones que hacen que la pared vascular se vuelva visible, ¿sí? Y entonces aparece lo que primero, lo que inicialmente se llama un reflejo aumentado dorso arterial, ¿sí? Entonces vemos acá como un brillo especial de los vasos sanguíneos, ¿sí? Que posteriormente se transforman en arterias en hilos de cobre, ¿sí? Cada vez son más brillantes y terminan como este vaso sanguíneo volviéndose blanco, que es nosotros le llamamos arterias en hilos de plata. ¿Ok? Entonces la pared vascular se va alterando y eso va siendo evidente. La arteriosclerosis se manifiesta por algunos signos importantes. Tenemos dos que es importante que ustedes sepan, el signo de Gam y el signo de Salus. El signo de Gam es la disminución focal del diámetro venular en el cruce arteriola-vénula. Entonces ustedes ven acá, esta es una imagen donde se ve muy bien. Entonces, un vaso sanguíneo cruza sobre otro, ¿sí? Y la vénula es como que se corta, ¿sí? Disminuye el calibre, ¿sí? Hay diferentes grados, esto ya no es tan importante que ustedes sepan, ¿sí? Pero sí es importante que ustedes sepan que cuando hay una compresión, digamos, de una arteriola sobre una vénula y la vénula disminuye su calibre en el punto de cruce, eso se llama signo de Gam, ¿sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque histológicamente la arteriola y la vénula en la retina comparten una adventicia común. La adventicia es la túnica que cubre, digamos, esos vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, como cubren, son comunes, entonces esa compresión altera la circulación vascular, digamos.
y el signo de salus, que es la modificación en el trayecto vascular, en el ángulo de cruce. O sea, un vaso sanguíneo que está circulando le cruza la arteria y se desvía de su trayecto, como ven acá. ¿Ok? Entonces, signo de Gann y signo de salus. La retinopatía hipertensiva puede ser aguda o crónica, y eso depende de que la hipertensión arterial sea aguda o crónica, ¿verdad? La retinopatía hipertensiva en general se ve en pacientes de cualquier edad, es frecuente en pacientes relativamente jóvenes. En ellos la hipertensión arterial es súbita, es brusca, súbita, usualmente es secundaria a alguna patología que después vamos a ver. En cambio, la retinopatía hipertensiva crónica se ve en pacientes de mayor edad, tienen como antecedente una hipertensión arterial y arteriosclerosis de larga data. Se produce una compresión de las vénulas y su complicación más frecuente suele ser la oclusión vascular. La retinopatía hipertensiva aguda, entonces vamos a hablar de esta, se produce en la hipertensión arterial aguda. Dijimos que la hipertensión aguda es la hipertensión súbita, generalmente en forma brusca la presión sube, la máxima, la sistólica sube a más de 200 o más, la diastólica a 110 o más, y generalmente secundaria dijimos algunas patologías, por ejemplo, el hipertiroidismo, feocromocitoma, preeclampsia en mujeres jóvenes, ¿verdad? Eclampsia, abuso de drogas, pacientes con neoplasias. Esta retinopatía hipertensiva se caracteriza por un daño directo de la vasculatura retiniana y coroidea producida por el aumento brusco de la presión arterial. ¿Ok? La retinopatía hipertensiva aguda se caracteriza porque hay una disminución brusca de la agudeza visual que puede, generalmente es transitoria, o sea, cuando la presión arterial se restablece a niveles normales, mejora, pero esa disminución brusca puede ir desde visión borrosa hasta ceguera completa, ¿sí? Y en el fondo de ojo lo que vemos generalmente es una disminución generalizada del calibre arteriolar. Como la hipertensión es tan súbita, generalmente no hay tiempo de que produzca muchas lesiones, como veremos después en la retinopatía hipertensiva, pero sí se ve una disminución generalizada del calibre vascular. Cuando la hipertensión es muy intensa, entonces aparecen exudados algodonosos, tortuosidad vascular, hemorragias de diferentes tamaños que pueden ser superficiales. Las hemorragias superficiales son aquellas que afectan las capas superficiales de la retina y entonces se llaman hemorragias en llama, ¿sí? Acá no se ve muy bien, pero vemos algunas hemorragias pequeñas. Después vamos a ver imágenes donde se ve mejor. Pueden ser hemorragias profundas, que son hemorragias puntiformes. Otra vez los exudados duros que vimos que eran la extravasación de lípidos al espacio extravascular. Puede haber desprendimiento seroso de retina por extravasación de plasma, ¿sí? Edema del nervio óptico cuando la hipertensión es muy importante, y cuando hay lesión de la coroide, vamos a ver estas manchas que se llaman manchas de Elschnig. La retinopatía hipertensiva crónica, en cambio, se ve en pacientes con hipertensión de larga data, generalmente pacientes de edad más avanzada. Estos pacientes en general no presentan disminución de la visión, ¿sí? O la disminución es tan lenta que el paciente no se da cuenta. En el fondo de ojo vamos a encontrar vasoconstricción difusa, aumento del reflujo dorso arterial, los cruces patológicos, o sea, todo eso que habíamos visto, vamos a ver en estos pacientes con retinopatía hipertensiva crónica. A veces aparecen microaneurismas, pero más frecuentemente aparecen macroaneurismas, como este que vemos acá en la imagen. Este es un vaso sanguíneo que acá de golpe, o sea, que acá se dilata bruscamente, ¿sí? Y como la pared se estira, digamos que se vuelve permeable, los glóbulos rojos comienzan a salir y se producen estas hemorragias, ¿sí? Entonces los macroaneurismas son más típicos de la retinopatía hipertensiva. Los microaneurismas pueden verse, pero estos microaneurismas son más típicos en la retinopatía diabética.
Bueno, entonces, en el fondo de ojo de una retinopatía hipertensiva crónica, o sea, si toda la hipertensión severa se mantiene por largo tiempo, vamos a terminar viendo imágenes parecidas a las que vemos en la retinopatía hipertensiva aguda. Vamos a ver exudados algodonosos, vamos a ver exudados duros, acá ven cómo esta es el área de la mácula. Yo les dije, los exudados duros aman la mácula porque ven cómo alrededor de la mácula se disponen formando como un magma, de un condensado de exudados. El paciente tiene una gran disminución visual. Acá ustedes ven las hemorragias en llama, que yo les dije son superficiales y en el trayecto de las fibras del nervio óptico. O sea, hay una capa en la retina. ¿Se acuerdan ustedes que la retina tiene 10 capas? Bueno, en una de esas capas, la capa de fibras, se localizan estas hemorragias, entonces son como estiradas, ¿sí? Como lineales. En cambio, las hemorragias profundas, acá hay una hemorragia puntiforme, acá hay otra. Son hemorragias más profundas. ¿Ok? Vamos a tener edema de retina. ¿Sí? La retina tiene un color como blanco grisáceo, no es el naranjado normal. Hemorragias retinales, exudados, ya dije, manchas de Elschnig, son estas manchas que ustedes ven acá. ¿Sí? Son manchas por isquemia de la coroides. Y cuando la retinopatía está muy avanzada, vamos a ver edema de papila. Entonces, la retinopatía hipertensiva, una de las complicaciones más frecuentes de la retinopatía hipertensiva es la oclusión vascular, ¿sí? La oclusión vascular que puede ser a nivel venoso, puede ser de una rama de la vena. Ustedes saben que este es el nervio óptico, del nervio óptico salen los vasos sanguíneos, las venas que son más gruesas y las arterias, ¿ok? Tenemos 4 ramas, ¿sí? Tenemos un tronco común que está acá en el espesor, digamos, del nervio óptico y después se dividen en 4 ramas. La temporal o los vasos temporales superiores, los vasos temporales inferiores, nasales superiores y nasales inferiores. Cualquiera de estas ramas puede obstruirse. Entonces tenemos oclusiones venosas de rama o de la vena central de la retina. Entonces acá tenemos imágenes que nos muestran esto. Las oclusiones arteriales y las oclusiones venosas se diferencian porque en las oclusiones venosas predominan las hemorragias, ¿sí? Como ven acá, esta es una oclusión de rama venosa temporal inferior. Ustedes ven como hay en el trayecto de la temporal inferior hay hemorragias. Estas hemorragias cubren parte de la mácula, por lo tanto el paciente tiene una gran disminución visual. En cambio acá toda la retina, en los 4 cuadrantes de hemorragia, esta es una oclusión de la vena central de la retina. Y esta imagen es una imagen que muestra una oclusión arterial. Entonces, diferencia entre oclusión arterial y venosa es que la venosa tiene hemorragias y la arterial tiene isquemia. Ustedes ven cómo la retina cambia de color. Esta es una retina blanco-grisácea, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una oclusión de la arteria temporal superior sería, ¿sí? Ustedes ven acá está la mácula y parte de la mácula, la parte superior es la que se compromete. Entonces, complicaciones más frecuentes de la retinopatía hipertensiva son las oclusiones vasculares. Y podemos clasificar a la retinopatía. Esta es una clasificación que me gusta. No le puse nombre porque creo que no es muy práctico, pero es importante que ustedes sepan que se puede clasificar o sea, la retinopatía hipertensiva se clasifica en grado 1 cuando es una retinopatía hipertensiva leve, sería, donde hay mínima vasoconstricción arteriolar y mínima tortuosidad vascular. Apenas las arteriolas que ustedes ven, que las arterias son muy finitas, ¿sí? Comparado con las venas. En el grado 2 hay lo que ya vimos para el grado 1 más, estrechamientos focales más evidentes, ¿sí? Acá vemos cruces arteriovenosos patológicos con signo de Gann, donde el vaso se corta y donde el vaso que se cambia de dirección, que es el signo de Salus, ¿sí? Y en el grado 3 ya hay todo lo que había en el grado 2 más hemorragias, exudados,
¿sí? Las hemorragias que pueden ser superficiales y profundas, los exudados duros, manchas algodonosas, muchas veces el paciente que tiene estas complicaciones, o sea, estos hallazgos en el fondo de ojo ya tiene compromiso cardíaco, compromiso renal o cerebral también importantes. ¿Ok? Y el grado 4, cuando tiene todas las anteriores, y a ello se suma el edema de papila, ¿sí? Puede haber desprendimiento seroso de retina, manchas de Elschnig que indican compromiso de la coroides y alteración cardíaca, cerebral o renal también mucho más severa. El tratamiento de la retinopatía hipertensiva es el tratamiento de la enfermedad de base, digamos, o sea, el tratamiento de la enfermedad de la hipertensión arterial. Un paciente con hipertensión, retinopatía hipertensiva aguda debe ser encaminado rápidamente si es que viene a oftalmología, en realidad tiene que ser encaminado rápidamente hacia el sector de clínica médica, porque hay que bajar la presión arterial a como dé lugar. Y bueno, básicamente es eso. Si hay alguna pregunta, no sé, Martita, vos me dirás. Hola. Y por el momento acá, sí, en el chat, voy a fijarme un rato, doctora. No, no hay preguntas. No sé si alguien quiere Comentar hacer algo. alguna pregunta. Está todo muy claro. Bueno, Creo que no. ok. Bueno, espero que hayan aprendido. Yo creo que de todo esto lo más importante en ambas patologías es que el control estricto de estos pacientes, o sea, todo paciente hipertenso y todo paciente diabético tienen que tener una evaluación oftalmológica, porque en cualquiera de las dos patologías el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno es lo que va a hacer que el paciente mantenga una calidad visual buena, que es lo que va a hacer también que mantenga la calidad de vida. La diabetes sobre todo es una enfermedad que cuando se complica altera muchísimo la calidad de vida. Y por supuesto la disminución visual y la ceguera son perfectamente evitables cuando hacemos control a tiempo. Así que hagan la especialidad que hagan, van a encontrarse con pacientes hipertensos y diabéticos. Acuérdense que el paciente es un todo y dentro de ese todo está la parte oftalmológica. O sea, ustedes hagan la especialidad que hagan, tienen que insistir a sus pacientes que hagan sus chequeos de todas las áreas y por supuesto los chequeos oftalmológicos. Y bueno, y básicamente eso es lo más importante que yo creo que ustedes deberían rescatar de todo lo que dijimos. ¿Ok? Si no hay más, si no hay preguntas y no hay más nada que decir, podemos dar por terminada la clase. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, Terminamos profe. entonces. Gracias, profe. Ok. Gracias, doctora. Súper claro todo. Bueno, chao, chao.